Bienvenidos nuevamente a las clases del módulo de estructura de capital. Hoy veremos un caso de aplicación de medida de desempeño financiero, como es la generación de valor. Entonces, ¿qué se entiende por generación de valor? La generación de valor o la creación de riqueza para los accionistas es el objetivo de toda gerencia financiera en una organización, que es el objetivo principal de las finanzas en una empresa. Se genera valor o genera valor en una empresa cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los accionistas o el costo de capital, como hemos estado viendo en estas últimas clases, que el costo de capital no era nada más el rendimiento mínimo exigido por los accionistas. Entonces, cuando el rendimiento generado por la inversión es superior al costo de capital. Ahora, ¿cómo saber si su empresa genera valor? Una empresa que genera valor es aquella que efectivamente cuenta con un capital invertido, pero que es capaz de hacer que consistentemente ese capital invertido produzca rendimientos superiores al costo de capital. Entonces, aquí una empresa genera valor cuando el rendimiento generado por la inversión es mayor al costo de capital. Se ha demostrado que aquellas empresas que son capaces de crear valor son también empresas que tienen un desempeño comercial superior en el mercado, ya sea el de su competencia o en el entorno en el que se desenvuelven. Entonces, ¿cuáles son las medidas relacionadas con la generación de valor? Tenemos varias herramientas. Por ejemplo, tenemos uno de ellos que es lo que vamos a ver en esta clase, que es el valor económico agregado, más conocido como EVA. También tenemos el valor actual neto, que es el VAN. Tenemos la tasa diferencial del capital, que es el rendimiento sobre la inversión menos el costo promedio ponderado de capital, o también el flujo de efectivo agregado. Entonces, estos son algunos indicadores de medidas de desempeño o medidas de generación de valor. También tenemos medidas relacionadas con la generación de riqueza, ¿no? Son aquellas que recaen fundamentalmente en información del mercado de valores y por lo tanto son aplicables solamente para aquellas empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, entre estas medidas, por ejemplo, tenemos la utilidad por acción, más conocido como UPA, tenemos el precio de la acción, tenemos el valor de mercado agregado o los múltiplos PER, que son la relación precio-beneficio. Entonces, para nosotros, de estos varios indicadores, nosotros vamos a ver uno en específico, que es el valor económico agregado. Entonces, para ello vamos a resolver un caso y a medida que vamos a ir resolviendo, vamos a ir explicando en qué consiste este indicador valor económico agregado, que es el EVA. Entonces, aquí tenemos un caso de estructura de capital que dice valor económico agregado. Entonces, como siempre, ustedes deben leer el caso detenidamente para enterarse o empaparse de qué se trata y para empezar a desarrollar qué es lo que nos va pidiendo. Entonces, yo les invito a que lean el caso antes de poder desarrollarlo. Entonces, una vez que ustedes lo hayan leído, lo primero que tienen que hacer es vaciar toda esta información a una hoja de cálculo. Entonces, lo que he hecho es vaciar ya toda esa información del caso a una hoja de cálculo, ¿no? Que tenemos el estado de resultado, tenemos el balance general y luego vamos a empezar a desarrollar el caso que en este caso un indicador de generación de valor, como es el valor económico agregado. Entonces, para poder desarrollar este caso, lo primero que tenemos que hacer es primero vaciar toda la información a la hoja de Excel. Luego tenemos que empezar a desarrollar las interrogantes que nos plantean el caso. Entonces dice, para responder a la gerencia y accionistas en la junta de directores sobre el recomendado a calcular lo siguiente. Entonces vamos aquí un poquito arriba para ver, dice, la compañía acaba de promoverlo a usted como nuevo gerente financiero y el gerente general le ha encargado realizar una evaluación del costo de capital y el rendimiento obtenido sobre la inversión en la gestión 2019. Si antes el objetivo era maximizar el beneficio contable, pues ahora es la generación de valor o creación de riqueza para los accionistas.
Además, le ha encargado de informar si es conveniente mantener la actual estructura de capital establecida por el anterior gerente o si habría que modificar alguna de ellas. Entonces, ahí nos entregan los estados financieros de los últimos 2 años y también tenemos algunas notas aclaratorias. Y lo que tenemos que empezar a resolver son estos. Tenemos que calcular el costo de la deuda, costo de oportunidad del capital propio o costo de capital propio. Luego el costo de capital, que es el costo promedio ponderado de capital, o por su sigla en inglés WACC. Luego nos pide rendimiento sobre la inversión y finalmente el valor económico agregado, que es conocido como EVA. Luego nos pide cómo puedes seguir mejorando el EVA o qué decisiones debe tomar para mejorar dicho indicador. Entonces, para poder desarrollar esto, lo primero que voy a hacer es elaborar un balance financiero. Ahora, ¿qué es un balance financiero? El balance financiero, cuando nos referimos al activo financiero, no estamos hablando del activo contable o del activo total, sino del activo total menos la financiación espontánea, como son proveedores o algunos acreedores. Es decir, el activo del balance financiero se compone de los activos fijos netos, que son las inversiones a largo plazo, más las necesidades operativas de fondos, o sea, que tiene que ver las cuentas del activo corriente menos las cuentas del pasivo corriente. Esas son las necesidades operativas de fondos. Y el pasivo del balance financiero de la empresa está formado por los recursos propios y la deuda financiera que genera costos. Estamos hablando de deudas de largo plazo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos por un lado los activos en el balance general contable y por otro lado tenemos los pasivos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para desarrollar nuestro balance financiero, hacer algunos ajustes. Entonces, nos está diciendo que nuestro balance financiero va a estar compuesto por un lado por la inversión de largo plazo más las necesidades operativas de fondos, que las necesidades operativas de fondos simplemente son las cuentas del activo corriente, que tiene que ver con efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios, menos los acreedores, que vienen a ser pagos a proveedores o financiamiento espontáneos, ¿no? Y por otro lado, en el lado derecho, que tenemos como pasivo y patrimonio, pues nuestro balance financiero va a estar compuesto por las obligaciones o deudas de largo plazo que generan costo, más el capital propio. Entonces, obvio, como en la ecuación contable, que el activo debe ser igual a total pasivo más patrimonio, pues también nuestro balance financiero es lo que debe cuadrar. Entonces, el término de necesidades operativas de fondos se refiere a los recursos que necesita financiar la empresa para llevar a cabo su operación, que son los recursos que la empresa espera transformar en dinero dentro del ciclo operativo o ciclo financiero, que usualmente es un año, que se ve que es las cuentas del activo corriente y las cuentas del pasivo corriente. Entonces, lo primero que tenemos que elaborar es nuestro balance financiero. Es decir, el balance financiero simplemente son algunos ajustes que hay que realizarlo al balance general. Entonces, nos dicen que el balance financiero está compuesto por necesidades operativas de fondos y las inversiones a largo plazo, que son los activos fijos netos, ¿no? Que son nuestras inversiones a largo plazo. Y esto para nosotros va a ser nuestra inversión operativa neta, que no es nada más aquella inversión que la empresa requiere realmente para poder operar, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Vámonos entonces. Necesidades operativas de fondos. Nos dice que está compuesto por las cuentas del activo corriente menos las cuentas del pasivo corriente, que son los financiamientos espontáneos, ¿no? Que no generan costo. Entonces, para ello, por ejemplo, nos vamos a ir, colocamos igual, nos vamos al balance y tenemos el activo corriente. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos activo corriente, ¿no? De 690,000 menos los financiamientos espontáneos, que en este caso son las cuentas por pagar, ¿no? No olvidemos que las deudas bancarias generan costo y estas son deudas de largo plazo,
que por su exposición simplemente lo llevamos a corto plazo, porque las deudas de largo plazo se van pagando año tras año. Entonces las cuotas de capital que tenemos que pagar dentro del año, pues lo llevamos al corto plazo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, entonces simplemente nuestro financiamiento espontáneo serían las cuentas por pagar. Entonces eso puedo replicar esa operación hacia la derecha. Y los activos fijos netos, pues van a ser simplemente las inversiones de largo plazo, que viene a ser nuestros activos fijos netos. Entonces también replicamos la operación hacia la derecha y sumamos nuestra inversión operativa neta, que es la inversión que realmente necesita la empresa para poder operar, de 3.140.000 en el 2018 y en el año 2019 3.502.460. Entonces ahí tenemos nuestro capital invertido o nuestro capital operativo invertido, entonces más conocido como inversión operativa neta. Lo vamos a poner inversión operativa neta, IO. Entonces ahí tenemos nuestra estructura de inversión. Ahora nos vamos a ir al lado derecho del balance, que está compuesto nuestro balance contable por pasivo más patrimonio. Entonces aquí también tenemos que hacer algunos ajustes, que ya hay una cuenta que se fue como necesidades operativas de fondos. Entonces el lado derecho del balance financiero va a estar compuesto básicamente por el financiamiento que genera costo financiero y por el capital propio que genera también un costo de oportunidad. Entonces aquí dentro del balance financiero, que es el lado derecho, vamos a tener el deuda de corto plazo, deuda bancaria, creo que está, a ver con qué nombre está, vamos a ver, crédito bancario corto plazo. Entonces vamos a mantener ese nombre, crédito bancario corto plazo, ya le explicamos por qué. Y también tenemos el crédito bancario largo plazo. Entonces, ¿cuántos son los importes del crédito bancario de corto plazo? Nos vamos al balance, 180.000 2018 y 2019 150. Crédito bancario a largo plazo es de 380.000 y 230. Y tenemos otra cuenta que se llama otras deudas de largo plazo. Entonces como ustedes lo pueden leer, deudas de largo plazo, no sabemos a qué se refiere. Entonces seguramente en el caso hay una nota aclaratoria que dice lo siguiente. A ver, notas aclaratorias. La cuenta deudas a largo plazo corresponde a la emisión de bonos corporativos, mismos que se cancelarán a su vencimiento de aquí a 5 años. Los bonos corporativos son pagaderos semestralmente con cupón del 6% anual y originalmente fueron emitidos hace 10 años. Fueron emitidos a 10 años, vencimiento 10 años. El costo de emisión se estimó en $7.000 y la recaudación fue de $600.000. Entonces nos dice que las cuentas de deudas a largo plazo son las emisiones de bonos, es decir, la empresa consiguió financiamiento mediante emisión de bonos, ¿no? Entonces es una obligación de largo plazo que genera costo también, que son los cupones. Entonces aquí tenemos deudas de largo plazo. Deudas de largo plazo, que son la emisión de bonos. Entonces esto también vamos y lo traemos, que es de 600.000, ¿no? Entonces ahí hacemos una sumatoria y ahí tenemos el total, ¿no? Total deuda. Entonces total financiamiento con capital ajeno, es decir, con deuda. ¿no? Total financiamiento con deuda. Y ahora el capital propio. El capital propio está compuesto por capital social, utilidades retenidas y utilidad del periodo. Entonces esto lo vamos a traer aquí. Entonces simplemente lo que hacemos es ir a traer la información. Es de 600.000, 2018. Arrastramos o replicamos la operación hacia abajo y hacia la derecha.
Entonces ahí tenemos, todo esto es el capital propio, ¿no? El capital propio, o el total, el inversión financiado con capital propio, ¿no? Total de financiamiento con capital propio. Entonces nosotros vamos a utilizarlo como capital propio, que es el patrimonio, capital total capital propio. Y esto asciende a 1.980.000 y replicamos la operación. Y finalmente tenemos el capital operacional, o la estructura de capital si ustedes quieren. Entonces este es capital operacional. Capital operacional, que esto va a ser la suma total financiamiento con deuda más total capital propio, total financiamiento con capital propio. Es decir, para poder invertir se ha tenido que financiar con deuda 1.160.000 y con capital propio 1.980.000. Entonces eso fue en el 2018. En el 2019 pues el financiamiento ajeno, con capital ajeno, fue de $980.000 y con capital propio 2.522.460. Entonces, como ustedes pueden ver, inversión operativa neta menos capital operacional, pues dan el mismo importe, tiene que cuadrar lo mismo que en el balance contable, es decir, activo era igual a pasivo más patrimonio. En este caso, la inversión operativa neta es igual a total financiamiento con deuda más total financiamiento con capital propio, ¿no? Total financiamiento con capital propio, vamos a ponerlo para que todos trabajemos así. Financiamiento con capital propio. Ahí está. Muy bien, ahí lo tenemos entonces nuestro balance financiero. Entonces, una vez ya construido nuestro balance financiero, ahora vamos a empezar a determinar, a desarrollar el caso que nos pedía primero con determinar los costos, ¿no? Entonces primero determinemos los costos. Entonces vamos primero con el costo de la deuda, costo de la deuda bancaria, ¿no? Costo de la deuda bancaria. Entonces nuestro monto, a ver aquí, nuestro monto con financiamiento bancario va a ser igual a 150.000 más 230.000, ¿no? Entonces voy a ver qué es lo que me está pidiendo. A ver, dice, la compañía le acaba de promover a usted como nuevo gerente financiero y el gerente general le ha encargado de realizar una evaluación del costo de capital y rendimiento obtenido sobre la inversión de la gestión 2019. Entonces voy a calcular el valor económico agregado para el 2019 y no así para el 2018, simplemente me pide para el 2019, entonces ahí que quede la aclaración, ¿no? Entonces para el 2019, entonces el monto del financiamiento con deuda para el 2019 es de 380.000. Entonces lo primero que yo tengo que determinar es la tasa que me está cobrando el banco, ¿no? Por sus préstamos. Entonces tengo monto de la deuda de 380.000 en el 2019. El interés bancario. A ver, en el estado de resultado figura un interés en el 2000, bueno, esto es 2019. En el 2019 de 94.240. Este interés está compuesto por los cupones que hay que pagar a los tenedores de los bonos y por los intereses que hay que pagar al banco. Entonces lo que hay que hacer es primero clasificar eso. Entonces lo que voy a hacer es, antes de determinar, o sea, tengo que saber cuánto de interés, cuánto de estos 94.240 corresponde a pago de intereses por los préstamos bancarios y cuánto pertenece a pago por cupones a los tenedores de bonos. Entonces vuelvo a repetir, esto está compuesto, vamos a hacerlo así. A ver, uno más. Entonces esto está compuesto por los cupones que hay que pagar a los tenedores de bonos por la emisión de bonos
y por los intereses que hay que pagar al banco, intereses bancarios. Entonces, por los dos maneras. Entonces, yo tengo que saber cuánto corresponde por los cupones que hay que pagar a los tenedores, que se pagó a los tenedores de bonos, y cuánto de intereses bancarios. Ese es mi objetivo. Entonces, para eso lo que voy a hacer es primero irme a la emisión de bonos. Entonces, voy a trabajar primero con el financiamiento con emisión de bonos. Entonces, lo primero que traigo son los montos. ¿Cuánto es el monto de la emisión? El monto de la emisión ha sido deuda a largo plazo de $600,000, ¿no? Esto está expresado en dólares. Luego me voy al caso, cuáles son las características de esta emisión. A ver, las características de esta emisión nos dice que los bonos corporativos pagan semestralmente cupones 6%, entonces hay una información, tasa cupón o tasa de emisión, tasa cupón 6% anual. Luego tenemos plazo 10 años. Luego tenemos, estos son pagaderos semestralmente, entonces tenemos forma de pago. Forma de pago es semestral, eso significa 2 veces por año. 2 veces año. 2 veces por año. Y luego tenemos, a ver, plazo ya está. Costo de la emisión. Costo de emisión de $700,000, ¿no? O $70,000, a ver. $7,000. $7,000 ahí. Entonces, emitir estos documentos, estos activos financieros, nos costó $7,000. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos los datos. Entonces, lo que tengo que calcular es mi recaudación. Recaudación. Entonces, mi recaudación simplemente va a ser al monto de emisión, que es el monto que recaudamos por vender estos activos financieros, menos a los costos incurridos, que es de $7,000. Entonces, la recaudación neta es de $593,000. Ahora lo que voy a calcular también es el cupón. El cupón simplemente es el monto del financiamiento recaudado por la venta de activos financieros, que en este caso los bonos, multiplicado por la tasa cupón, es decir, de $36,000, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Esto vamos a colocar con otro colorcito para que veamos que esto sí hemos calculado. Ahí está. Entonces, de los 94,240 que yo pagué, que figura en el estado de resultado como intereses, corresponde $36,000 a pago de cupones, a intereses por la emisión de bonos, y la diferencia, 94 menos 240,000, correspondería a pago de intereses por las deudas bancarias, ¿no? Entonces, fíjense que estas dos, que son los intereses llamados cupones para la emisión de bonos e intereses bancarios, son la suma de 94,240. Entonces, eso es lo que me interesa, porque necesito saber este dato para determinar la tasa de interés, porque no me lo dan la tasa de interés, ¿no? Lindo fuera que me lo dieran la tasa de interés, y la tasa de interés bancaria es tanto, entonces yo trabajaría con eso, pero como no me lo dan, entonces necesito determinar. Entonces, el interés bancario va a ser lo que está figurando en el estado de resultados, 94,240 menos el cupón por la emisión de bonos que tiene que pagar la empresa emisora al tenedor de bonos, es decir, el interés bancario es de 58,240 en la gestión 2019. Y no olvidemos que estos intereses son calculados sobre la deuda inicial, es decir, sobre el final de la deuda del año anterior. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, yo necesito saber cuánto fue la deuda inicial al inicio del periodo 2019, es decir, la deuda final del año 2018, que sería 180 más 380. Los intereses siempre son calculados sobre el saldo de la deuda. No olvidemos que estas deudas del 2019 son las deudas finales
que me va a servir para calcular los intereses del periodo 2020. Entonces ahí que tiene que tener claro también. Entonces esto está expresado en dólares, esto también está expresado en dólares y esto de la misma manera. Entonces simplemente para poder calcular la tasa de interés podemos utilizar una ecuación despejado, que no olvidemos que el interés es deuda por tasa de interés, pero despejando entonces la tasa de interés va a ser el interés dividido entre la deuda total. Deuda total. Ahí está. Deuda total, ¿no? Deuda total anterior, obviamente. Entonces 58.000 dividido entre la deuda anterior. Entonces estamos hablando de una tasa de interés del 10.40%. Entonces de esa manera determinamos la tasa de interés del sistema bancario. Entonces ya tenemos el costo de la deuda bancaria, que es de 10.40%, ¿no? Ahora lo que vamos a calcular es el costo de la emisión de bonos. Entonces, costo de la emisión de bonos. Entonces, para calcular el costo de la emisión de bonos, vamos a utilizar una función tasa que ya lo habíamos visto en la anterior clase, que lo primero que nos pide es NPER, que es el plazo 10 años, por la forma de pago, es decir, va a haber 20 semestres. Luego me pide el pago son los cupones que la empresa tiene que pagar a los tenedores de bonos de forma, en este caso semestral, ¿no? Por como son pagos, entonces son salidas de efectivo. 36.000 dividido entre la forma de pago, porque va a ser, los pagos son 2 veces en el año, es decir, semestrales. Entonces por eso dividimos entre la forma de pago, que son 2 veces. Punto y coma, valor actual es la recaudación de 593.000, que no es nada más el monto recaudado por la venta de los activos financieros menos los costos de emisión. Punto y coma, luego es el valor final, es el desembolso que tiene que realizar la empresa a su vencimiento a los tenedores de bonos, el desembolso del capital, que en este caso es de 600.000. Entonces todo eso multiplicamos por la forma de pago para que sea anual. Entonces tenemos una tasa del 6.16%, que ese es el costo de la emisión de bonos. Ahora bien, como tengo dos financiamientos de deuda de largo plazo, como son los bonos y los financiamientos bancarios, cada uno tienen diferentes niveles de riesgo, por ende tienen diferentes niveles de costo, como es el bancario 10.40 y bonos 6.16%. Entonces lo que yo tengo que determinar es ahora mi costo de la deuda, es decir, estas dos tasas, estos dos costos englobar en una sola cifra en términos porcentuales, que sería mi costo de la deuda bancaria, es decir, el costo del capital ajeno, el costo del financiamiento del capital ajeno. Entonces para ello lo que vamos a colocar es monto de la deuda, tenemos el monto de la emisión de bonos. Entonces vamos a colocar un nombre más corto para que no estemos pasando de acá. Entonces vamos a poner monto del banco para no hacerlo tan largo. Monto de la deuda bancaria y monto de la emisión de bonos. Así nos evitamos de estar. Entonces traemos los importes, que son banco 380.000, monto de los bonos 600.000, esto está expresado en dólares y esto también expresado en dólares. Entonces total deuda, total capital ajeno, total deuda es, autosuma, ¿no? Autosuma es de $980.000, que es básicamente lo que está aquí, ¿no? Eso también está expresado en dólares. Muy bien, ahora traemos el costo del banco y el costo de la emisión de bonos. El costo bancario es de 10.40%, ¿no? El costo de la deuda bancaria, y el costo de la emisión de bonos es 6.16. Está expresado en términos porcentuales y lo que vamos a determinar es ahora el
costo de la deuda bancaria. Entonces, para ello vamos a utilizar que hay que sacar un promedio ponderado, ¿no? Es decir, multiplicar los costos por sus montos de financiamiento y dividido entre total deuda. Entonces, es decir, para ello vamos a utilizar la función suma producto. La primera matriz, lo de los montos de financiamiento con cada uno del capital ajeno, y la segunda matriz, la de los costos. Todo esto dividido entre el total deuda, total monto financiado con deuda, si ustedes quieren. Entonces esto es de 7.80%. No olvidemos que el costo de la deuda son reducibles de impuestos. Aún más todavía va a reducir este costo de la deuda, ¿no? Entonces ahí tenemos el costo de la deuda. Ahora, una vez que ya tengamos el costo de la deuda, lo que nos faltaría es determinar el costo del capital propio. El costo del capital propio. Entonces, ¿qué información tenemos para determinar el costo del capital propio? Entonces nos vamos al caso. A ver, dice, los accionistas de la empresa exigen un rendimiento mínimo similar al riesgo que están asumiendo al inmovilizar sus recursos en la empresa. Para ello, los inversionistas tienen la siguiente información: tasa libre de riesgo, riesgo país, rendimiento de mercado y beta desapalancada. Es decir, tenemos variables que nos presenta el mercado según estos analistas, y eso significa que tenemos que utilizar el modelo de KPM para determinar el costo del capital propio. Entonces lo que vamos a hacer es traer esa información. Tasa libre de riesgo, bueno, no lo tenemos, entonces lo vamos a tener que traer manualmente. 5.40% es la tasa libre de riesgo. Tenemos, a ver, rendimiento de mercado 13.80%. Tenemos beta desapalancada o riesgo país. A ver, bueno, aquí era riesgo país. ¿Cuánto es riesgo país? 2.65. Rendimiento de mercado 13.80%, y beta desapalancada es de 0.84774. 774. Entonces es beta desapalancada. Entonces esto está expresado en términos porcentuales. Esto está expresado en veces, ¿no? Que es el riesgo del mercado con relación a la empresa, y tenemos que calcular nuestro beta apalancada. ¿Por qué? Porque nuestra inversión está siendo apalancado con financiamiento capital ajeno, con financiamiento de deuda. Entonces ese es apalancamiento. Entonces, es decir, el riesgo financiero que estamos asumiendo por apalancar con deuda mi inversión, entonces tengo que incluirlo al riesgo del mercado, ¿no? Entonces tenemos que incluir el riesgo financiero que estamos asumiendo a nuestro riesgo de mercado. Entonces, para ello, nuestra beta apalancada tiene la siguiente ecuación, ¿no? Que dice beta desapalancada por 1 más el porcentaje de la inversión financiado con deuda por 1 menos el impuesto, porque no olvidemos que las deudas generan carga financiera, y estas cargas financieras llamadas intereses son deducibles de impuestos, dividido entre el porcentaje de inversión financiado con capital propio. Entonces esta es la ecuación para determinar el beta apalancada. Y si quieren determinar el beta desapalancada, sería esta otra, simplemente un despeje. Entonces nuestro trabajito es ahora calcular el beta apalancada. Pero para ello necesito el porcentaje de inversión financiado con deuda y el porcentaje de financiamiento financiado con capital propio, porcentaje de inversión financiado con capital propio. Entonces lo que vamos a traer aquí es lo siguiente. Entonces capital ajeno, o si quieren financiamiento bancario, financiamiento con deuda, ¿no? A ver, con deuda y financiamiento con capital propio.
Ahí está. Muy bien. Entonces esto es de, si ustedes gustan, aquí están los 980.000, pueden traerlo este mismo, ¿no? Que es lo mismo que está aquí, ¿no? Cualquiera de los dos, exactamente lo mismo. Financiamiento con capital propio, 2.522.460. Total, estructura de capital. Total, estructura de capital. O capital operacional, como ustedes quieran llamarlo, o es la estructura financiera, estructura de capital. A ver, esto está expresado en términos monetarios, en dólares. Esto también está en dólares y esto también está en dólares. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora lo que necesito es el porcentaje de inversión financiado con deuda. Y luego el porcentaje de inversión financiado con capital propio, Ahí está. Entonces, para poder calcular el porcentaje de financiamiento con deuda, simplemente es igual al financiamiento con deuda dividido entre el total estructura de capital. Entonces 27%, vamos a redondearlo, es decir 28%. Y de la misma manera, capital propio dividido entre 3.502.000, que esto es de 72%. La sumatoria de ambos tiene que dar el 100%. Eso está expresado en términos porcentuales y esto también en términos porcentuales. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Eso es lo que yo necesito en este momento para poder determinar mi beta apalancada, es decir, incluir el riesgo financiero al riesgo del mercado. Entonces, ahora sí, beta apalancada es igual a beta desapalancada por 1 más, ¿no? 1 más, paréntesis, porcentaje de la inversión financiado con deuda, que es 28%, por 1 menos el impuesto, que es el 25%, que no lo puse aquí. Todo eso dividido entre el porcentaje de la inversión financiado con capital propio. Y cerramos paréntesis. Entonces, aquí lo que me falta, el impuesto de utilidades, que es el 25%. Entonces, eso vamos a cuidar. Entonces, fíjese que nuestro beta apalancada es de 1.09%. Es decir, significa que somos altamente sensibles ante un cambio que pueda ocurrir en el mercado. Es decir, nuestra variación va a ser mayor al del mercado. Entonces, con eso recién, esto también está expresado en veces. Entonces, con eso yo puedo determinar mi costo del capital propio, que sería igual. Entonces, para ello vamos a utilizar el modelo de KPM. Entonces, voy a traer la ecuación del modelo KPM, que simplemente decía que era a la tasa libre de riesgo más beta apalancada por rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo y más el riesgo país. En este caso tenemos un 7.25%. Está expresado en términos porcentuales. Entonces, ¿cuál es la ecuación que utilicé? Entonces voy a traerlo esa ecuación. Entonces ahí está la ecuación que utilicé, el del modelo de KPM, ¿no? Que es la tasa libre de riesgo más beta apalancada por la prima de riesgo, que es rendimiento de mercado, menos tasa libre de riesgo más el riesgo país. Ahora lo que voy a traer es el costo de la deuda, que ya lo tenemos, que es de 7.80, ¿no? Que también está expresado en términos porcentuales. Entonces ya tenemos el costo de la deuda, el costo del capital ajeno, que es 7.80% antes de impuestos, y el costo del capital propio de 17.25%. Entonces, como ustedes pueden ver, el que tiene mayor costo siempre es el costo del capital propio por el nivel de riesgo que ellos asumen, ¿no? Ellos tienen un mayor costo de oportunidad. Entonces, esto también está expresado en términos porcentuales. Entonces, una vez ya determinado el costo del capital propio y el costo de la deuda, pues ahora recién estoy en condición de determinar el costo de capital.
el costo de capital, que no es nada más el costo promedio ponderado de capital. Entonces, para calcular el costo promedio ponderado de capital, aquí tenemos la ecuación, ¿no?, que nos dice que es igual al costo de la deuda, 7.80, pero como estos costos son deducibles de impuestos, entonces lo restamos el impuesto a las utilidades, que es el 25%. Eso multiplicamos, todo esto es el porcentaje de la inversión financiado con deuda. Todo este de aquí, bueno, ahí y aquí es financiado, porcentaje de inversión financiado con deuda, en este caso es 28%, más el costo del capital propio, 17.25. Como estos no son deducibles de impuestos, entonces directamente multiplicamos por el porcentaje de inversión financiado con capital propio, que es el 72%. Y esto nos da un costo de capital de 14.06%. Entonces ya tenemos el costo de capital. Es decir, conseguir financiamiento de 3.502.460 a la empresa le cuesta 14.06%. Es decir, mantener esta estructura de capital tiene un costo de 14.10%. Si ustedes quieren, lo quitamos un decimal para que podamos leer mejor. 14.10%. Entonces, esta inversión, si quiere generar valor, debe ser la inversión. El rendimiento que me genere esta inversión debe ser superior al costo de capital. Solo así va a haber generación de valor. Entonces ahora nuestro otro trabajito es, ya tenemos los costos, vamos a ir aquí por partes. Ya tenemos el costo de la deuda, que era 7.8 antes de impuesto, y el después de impuesto ya también estamos. Luego el costo del capital propio, que es 17.78 de deuda y 17.25 del capital propio. Ya tenemos el costo de capital, que es de 14.10%. Ahora lo que nos pide es que calculemos el rendimiento sobre la inversión operativa neta después de impuestos, que también es conocido como rendimiento sobre la inversión. Entonces, eso es nuestro trabajo ahora. Entonces, para calcular el rendimiento de la inversión, que es el ROI, aquí vamos a ponerle el símbolo que es medido por el ROI, o rendimiento sobre la inversión operativa neta después de impuestos, que es RIONDI, pero este es más corto. ROI es igual a la utilidad operativa después de impuestos dividido entre la inversión operativa neta. La inversión operativa neta ya lo tenemos, que está aquí, 3.140.000. Lo que nos faltaría es la utilidad operativa después de impuestos. Entonces tengo dos maneras de calcular la utilidad operativa después de impuestos. La utilidad operativa después de impuestos es igual a la utilidad del periodo más el costo financiero, que son los intereses, ¿no?, menos el escudo fiscal del financiamiento, menos los ingresos extraordinarios, más los egresos extraordinarios. O, que la forma es más fácil, la utilidad operativa, es decir, el EBIT, menos el impuesto, es decir, por eso se llama utilidad operativa después de impuestos. Al EBIT hay que quitarlo el impuesto a las utilidades, que es el 25%, ¿no? Entonces, por cualquiera de las dos operaciones yo puedo calcular la utilidad operativa después de impuestos. ¿Estamos? Entonces, lo primero que voy a calcular es la utilidad operativa después de impuestos. Y lo voy a hacer por las dos ecuaciones y van a ver que el resultado no va a cambiar. Entonces, utilidad operativa después de impuestos. La primera me dice que es igual a la utilidad del periodo, que lo tenemos en el estado de resultado, 452.040, más, menos, ¿no? Fíjense, menos es menos, es más los intereses, que es de 94.240, menos el escudo fiscal del financiamiento, que sería los mismos intereses multiplicado por 1 menos el impuesto, que es a las utilidades el 25%, porque esto, vuelvo a repetir, son deducibles de impuestos. Ese es el escudo fiscal del financiamiento, menos ingresos extraordinarios más egresos extraordinarios. Es decir, simplemente se toma en cuenta por la utilidad que te genera
la actividad principal del negocio. Por eso se llama utilidad operativa. En este caso no tenemos ingresos extraordinarios ni egresos extraordinarios. Entonces simplemente ya se calculó, a ver, sí, tenemos de 475.600. Entonces volvemos a repetir, lo que estamos haciendo es utilidad del periodo, lo estamos sumando el interés, ¿no?, que es la carga financiera, menos el escudo fiscal del financiamiento. Como no hay estas operaciones, pues no lo tomamos en cuenta. Esa es una manera. La otra es la utilidad operativa después de impuestos, que es la manera más fácil y sencilla, que el EBIT, es decir, la utilidad operativa después de, perdón, la utilidad operativa, más conocido como IBET, utilidad ante impuesto de intereses, lo restamos el impuesto a las utilidades. Entonces nos vamos al estado de resultado y lo tenemos el EBIT de 696.960. Estos lo quitamos el impuesto a las utilidades, que es el 25%. Entonces fíjense que vamos a tener, ahí mismo importe, no, aquí hay algún error. A ver, vamos a ver dónde está ese error. A ver, aquí hay un error, dice, a ver, vamos a verificar, dice utilidad de periodo, ya está, más los intereses, ya está, menos el escudo fiscal del financiamiento. Entonces aquí tengo el error, fíjese, menos los intereses por 1 menos el 25%, es decir, lo que estoy sacando es el interés después de impuestos, y no es el interés después del impuesto, sino que es el escudo fiscal de la carga financiera de los intereses. Entonces, ¿qué significa? El ahorro fiscal es los intereses multiplicados directamente por el 25%, no por 1 menos 25, que sería el 75%. Entonces ahí estaba el error. Entonces fíjense que vamos a dar enter, ahora tiene que dar el mismo importe. Entonces, como ustedes pueden ver, es un poco complicadito por la primera ecuación, ¿no? Entonces es más fácil por la segunda, pero pues el resultado no debe cambiar. Eso es lo bonito de la matemática, ¿no? En matemática, no, si 1 más 1 es 2, tiene que ser 2, no hay 3 o 2.5. ¿Okay? Entonces ahí tenemos los dos resultados. ¿Qué más necesitamos para calcular el rendimiento sobre la inversión? Ya tenemos la utilidad operativa después de impuestos, ahora necesitamos la inversión operativa neta. La inversión operativa neta es el capital operacional, que ya lo tenemos, capital operacional, que es la estructura de capital, ¿no?, que está aquí, capital operacional, 3.140, no, pero aquí es de, a ver, 3.502.460 de inversión. Aquí estamos calculando para el 2019, entonces 3.502.460, ¿okay? Que es básicamente lo mismo. Si ustedes quieren pueden traer lo mismo por ecuación, ¿no? Por ecuación, que la inversión operativa neta es igual al total financiamiento con deuda más total financiamiento con capital propio. Entonces, de la misma manera. Entonces, esto también está expresado en dólares. Está expresado, a ver, en dólares. En dólares. Ahora recién estoy en condiciones de calcular el ROI, el rendimiento sobre la inversión, ¿no? Que esto va a ser igual a la utilidad operativa después de impuestos, cualquiera de los dos, que es lo mismo, dividido entre la inversión operativa neta, es decir, de 14.92%. Entonces, a simple vista podemos ver que el rendimiento que me genera la inversión es mayor al costo de capital. Eso significa que hay generación de valor, es decir, la administración financiera está añadiendo o está agregando valor para los accionistas. Ahora la pregunta es, ¿en cuánto está agregando valor? Y eso es lo que nos mide el valor económico agregado. El valor económico agregado, el EVA, es un indicador de generación de valor por los recursos invertidos, teniendo en cuenta el nivel de riesgo en el que opera. Puede definirse también como el importe que queda una vez que se ha cubierto todos los costos y gastos y satisfecho la rentabilidad mínima esperada por parte de los inversionistas, que en este caso es de 14.10%. En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad, que es de 14.92%, supera al costo de capital, que es de 14.10%. Entonces, eso es lo que me mide EVA. Entonces, para que haya generación de valor, primer requisito, que el rendimiento que me genera la inversión debe ser mayor al costo de capital. Entonces, aquí sí hay generación de valor. Ahora la pregunta es, ¿de cuánto? Entonces, para ello vamos a calcular el valor económico agregado.
Entonces, para calcular el valor económico agregado también tenemos dos ecuaciones, cualquiera de las dos ustedes pueden utilizar, ¿no? Que lo estoy colocando aquí al lado para que tengan como guía. Entonces dice que la primera es igual eleva a la utilidad operativa después de impuestos, ya lo tenemos aquí, menos la inversión operativa neta multiplicado por ¿quién? Por el costo promedio ponderado de capital, que este es de 14.10%. Enter. Entonces de 30.346. Esto está expresado en dólares. Y la otra ecuación nos dice que es igual a la inversión operativa neta, que es de 3.502.460, por el ROI 14.92%, que es rendimiento sobre la inversión, menos el costo de capital, que en este caso debe darme el mismo resultado, o sea, no tiene por qué cambiar, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está el mismo resultado, también está expresado en dólares. Entonces, esto podemos interpretar de la siguiente manera. La empresa en la gestión 2019 está agregando valor o generando valor para los socios de la empresa en 30.347 dólares. Es decir, es el importe que quedó después de haber cubierto todos los costos y gastos más el costo de capital de las diferentes fuentes de financiamiento, que es de 14.10%. Entonces, esto es, jóvenes, el valor económico agregado, que nos sirve para medir la generación de valor, como en este caso sí hay generación de valor para los accionistas. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando el rendimiento generado por la inversión es mayor a su costo de capital. Caso contrario, si el rendimiento fuera 13%, fíjese, menor, pues en vez de crear valor va a haber una destrucción de valor. Entonces, esa es una medida de desempeño financiero, que es el objetivo principal de las finanzas, que debe agregar valor para los accionistas o maximizar riqueza para los accionistas. Y uno de los indicadores para evaluar eso es el valor económico agregado. Ahora bien, ¿cómo podemos seguir mejorando este indicador valor económico agregado? Entonces podemos mejorar o seguir mejorando. Uno sería mejorar la utilidad operativa después de impuestos. Mejorar esto, pero sin requerir más inversión, es decir, aumentando los ingresos sin que sea necesario requerir mayor inversión. El segundo sería invirtiendo en proyectos que generen rendimientos por encima del costo de capital, es decir, buscar inversiones que te generen rendimientos superiores al costo de capital. El tercero sería desinvirtiendo en actividades o desinvirtiendo inversiones que te generen rendimientos menores al costo de capital. Es decir, aquellas inversiones que te generen un rendimiento menor que el costo de capital, pues es mejor de liquidarlos estas inversiones, ¿no? Y lo otro sería gestionando el costo de capital, es decir, cómo puedo gestionar, cómo puedo hacer que baje el costo de capital, es decir, el costo del capital de la inversión. Entonces, lo que tendría que hacer es buscar la mejor combinación que entre deuda y patrimonio me minimicen este costo de capital, ¿no? Entonces, aquí la estructura óptima de capital es aquella combinación deuda-patrimonio que minimicen el costo de capital. Y lo otro sería reducir la carga fiscal mediante una planeación financiera o una planeación fiscal. ¿Okay? Esos son algunos puntos que nos ayudarían a seguir mejorando en este indicador, ¿no? Entonces volvemos a repetir. Uno, aumentar la utilidad operativa después de impuestos sin que estos requieran mayor inversión, invirtiendo en aquellos negocios que te generen rendimientos superiores al costo de capital, y liquidar aquellas inversiones o proyectos que te generen rendimientos menores que el costo de capital, ¿no? Y obviamente tratar de minimizar el costo de capital, que también es buscando una mejor combinación deuda-patrimonio que minimicen el costo de capital. Entonces, esas son algunas alternativas para seguir mejorando la generación de valor. Entonces, bien, jóvenes, con esto concluimos. Nos vemos en las siguientes clases.